Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí presentes. Hoy hacemos, como todos los años, homenajes a nuestros escritores y a los clásicos de la literatura iberoamericana. Y quién mejor para hacerlo que Eduardo Lucena, que además de ser profesor y filólogo, es un gran poeta. Y espero que algún día, en el 2023, a los 15 años del Festival Lea, podamos presentar sus poemas. Ya, son todos ustedes testigos de la invitación. Qué bien. Qué bien. Y qué estrés. Bueno, qué desafío. Hoy vamos a hablar del Martín Fierro. Este año se cumplen los 150 años de la publicación del Martín Fierro de José Hernández, escritor argentino, el gran poema argentino y uno de los textos más conocidos de la literatura moderna. Este acto se da gracias al gran apoyo de la Embajada de Argentina en Grecia, de Nicolás Pasamán, el encargado de negocios de la Embajada, y de Abanico. Así que muchas gracias a ustedes, nuestro público, porque por ustedes somos el Festival Lea. Así que muchas gracias y los dejo con nuestro querido Eduardo. Gracias a Adriana Martínez, gracias al Festival Lea. Esto se cayó, pero bueno, yo creo que no. Gracias a los asistentes, gracias a Nicolás Pasamán, el encargado de negocios de la Embajada de Argentina, por estar aquí. Gracias a Abanico, por supuesto, a Leonora Moreleón y a toda la familia. Gracias a Adriana, de nuevo, gracias a Polyglot por la hospitalidad y por estar en un entorno tan acogedor. Y gracias a los presentes. Sí, cada año en el LEA cumplo con este cometido que es, a mí me gusta porque me permite continuar en forma en cuanto a lectura, relecturas normalmente, aunque no siempre fueron relecturas. Hubo años que fueron lecturas por primera vez, de tratar un autor que conmemoramos, o una autora. Como bien ha dicho Adriana Martínez, este año se cumplen los 150 años del Martín Fierro. Tenemos que decir que es de la primera parte, la ida del Martín Fierro, porque existe una vuelta. Después lo comentaremos con más detalle. Existe una vuelta en el 79, nosotros estamos ahora en 1872. Entonces, por eso estamos exactamente a 150 años de la aparición del gran poema épico, la gran epopeya, el gran poema pampero argentino de la literatura pues, del mismo país de Argentina. Este año me vino muy bien porque el Martín Fierro hasta que no lo leía desde la época de la universidad. Yo estudié en Córdoba, en España, y en la universidad, en Filología Hispánica, en la parte de literatura, teníamos el Martín Fierro como lectura obligatoria en la rama de hispanoamericana. Yo no hice lingüística, hice hispanoamericana, entonces tuve que leer autores como José Hernández. Y entonces pues, fue como una relectura y el gusto fue nuevamente muy grande. Y lo que pasa cuando leemos una obra por segunda vez después de pasado mucho tiempo, la lectura y las impresiones son completamente diferentes. En este caso fueron mejores ahora porque en aquella época lo leí por obligación. Como leemos todos en la universidad, nos obligan a leer, luego nos gustará más o menos, pero nos obligan, y ahora pues la obligación de Adriana Martínez era más suave que la obligación de mi profesor de literatura hispanoamericana en la facultad, en la universidad. Este año el LEA está dedicado al mar. Cuando me comunicaron que tenía el Martín Fierro y la Pampa, dije, esto es como dicen en griego, un contrarrolos. Estoy actuando completamente en dirección opuesta al tema del LEA de este año, que es el mar. Entonces pues me metí en la Pampa seca e inmensa y poco líquida, poco húmeda. No sé, nunca he estado, no he tenido la suerte de estar en Argentina, tampoco he podido cruzar el océano, pero supongo que será, Nicolás lo puede corroborar, ¿no? Un lugar muy seco, muy polvoriento, tal vez,
gigante, llano, plano y peligroso, como veremos ahora, y lleno de obstáculos y lleno de peligros, como veremos en la descripción, en el resumen del libro. No quiero hablar mucho porque... no puedo decir algo. Por supuesto. Esto de lo polvoriento me recuerda tanto a Martín Fierro como a Pedro Páramo. Sí. Es verdad, Pedro Páramo. Todo polvo. Sí. También recuerdo una anécdota de Pedro Páramo cuando nos explicaba el profesor, el mismo u otro, no recuerdo ya. Pedro Páramo viene de Páramo, un lugar llano, seco, inmenso, y Pedro viene de Petra también. Sí. Y el Pedro Páramo pues tiene lugar en ese ambiente, ¿no? Rocoso, pedregoso, sí. Polvoriento, como lo dicho. Pero en México. El llano en llamas, ¿no? Y bueno, en el caso de José Hernández, pues es un escritor de la capital, de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, pero, y vamos aterrizando paulatinamente en la obra, es un escritor culto, es un periodista que escribe sobre un personaje popular que es el gaucho. El gaucho es para entendernos, igual digo cosas que saben, pero bueno, no está de más, ¿no? El gaucho es el cowboy, digamos, es el personaje de la pampa, es el hombre libre, el hombre en contacto continuo con la naturaleza, el hombre que tiene su caballo y que tiene diferentes... Es campesino, pero el poema de Martín Fierro, la obra, presenta a un gaucho que se ve conducido a labores que no son suyas, por ejemplo, cuidar la frontera. Estamos en una época convulsa en Argentina, estamos en una época en que existe la amenaza de la población india en la frontera, entonces los gauchos, como son, digamos, el último eslabón en la cadena social, pues son los encargados, o serían como los militares de último rango o algo así, ¿no? O los, ¿cómo se llaman? Este cuerpo militar que va a primera línea de batalla, ¿no? No me viene ahora el nombre. En España se llaman legionarios, ¿no? Que son estos como suicidas que van a la primera línea de la guerra, ¿no? Carne de cañón. Carne de cañón. Entonces los gauchos son conducidos a esa protección de la frontera. Y donde los indios son presentados como criaturas salvajes, criaturas indomables, criaturas que amenazan, digamos, la pampa, el territorio nacional y la seguridad de las poblaciones que están cerca de la frontera. Entonces, estoy entrando en cosas un poco desordenadamente. Bueno, entonces Hernández lo que hace es continuar una tradición, la tradición de la literatura gauchesca, que otros autores han cultivado antes, desde Echeverría, por ejemplo, hasta Hidalgo, cito algunos nombres, ¿no? O Ascasubi, que tratan al gaucho de forma, no diría caricaturesca, pero sí de forma costumbrista. Presentan al gaucho con sus tradiciones, su forma de vestir, sus hábitos, su forma de ser. José Hernández añade otra cosa a este personaje. José Hernández, y quiero leer una estrofa, una sextilla del poema. Yo he conocido cantores que era un gusto el escuchar, mas no quieren opinar y se divierten cantando, pero yo canto opinando, que es mi modo de cantar. Esta estrofa está en la vuelta de Martín Fierro, está en la segunda parte, para que nos entendamos, de Martín Fierro, y habla o nos transmite esta idea de que Hernández, el autor, añade la opinión, añade la denuncia, añade, digamos, esa protesta contra la situación del gaucho. En cambio, los autores anteriores habían centrado mucho más en la parte superficial, la parte
digamos, de apariencia, tradiciones, hábitos, forma de actuar, cómo comen, cómo cantan, cómo son payadores, y ahora entraremos en el tema de la música, que es un gaucho y cómo este poema está formado, ¿no? Cómo es la oralidad que tiene, de dónde viene. Entonces, Hernández añade eso, añade una denuncia de la situación del gaucho. ¿Por qué el gaucho tiene que ir y arriesgarse y poner su vida en peligro por la nación, que es una nación que igual lo está olvidando, lo está dejando de lado, ¿no? Hay también, en esa época, hay también una dialéctica, no sé si es de Sarmiento, la idea de civilización y barbarie, de Domingo Faustino Sarmiento. Civilización y barbarie es esa no sé, dicotomía, digamos, antítesis entre dos mundos que no tienen relación entre sí, el campo y la ciudad. Hernández, siendo un autor de ciudad, un autor culto, por eso es un poema que está dialogando con obras cultas de la literatura, no solo argentina, sino también española, de la metrópoli. Está dialogando con la Edad Media, está dialogando con el teatro español clásico, está dialogando con la picaresca, que son géneros españoles de España. Entonces, creo que he perdido un poco el hilo. Digo que me perdí. Hernández lo que hace es, sí, civilización y barbarie. Siendo un autor culto, toma la tradición culta literaria de la literatura hispana, pero está hablando de un personaje del campo. Entonces lo que está haciendo es romper la separación entre civilización y barbarie. Hernández tampoco se llevaba muy bien con Sarmiento, Hernández tampoco se llevaba muy bien, que digamos, con Mitre, y poco a poco Hernández va incorporándose es senador al final de su vida, es político, va participando de la vida política a medida que, de hecho, la segunda parte de la obra es mucho menos militante que la primera, es mucho más suave. La primera es mucho más fresca y mucho más combativa que la segunda. Pasan 7 años entre una parte y otra, entre la ida y la vuelta. La época, aparte de esta idea de campo-ciudad, es una época en la que la literatura en Europa, y por tanto también en América, porque el primer gran movimiento latinoamericano que viaja a Europa es el modernismo en literatura. Antes de eso, el viaje es a la inversa, ¿no? Va de Europa o de España a América, ¿no? O sea, también en arte, en arquitectura, en escultura, en pintura y en literatura también hasta el siglo XIX. Hasta ese momento todo va de Europa a América. Y en Europa tenemos el romanticismo. Y dentro del romanticismo, uno de los aspectos más importantes de este movimiento es el gusto por lo nacional, por el color local, como se dice. Entonces, si cada nación empieza a buscar sus raíces, Argentina en este caso tiene que buscar el personaje de esas raíces. Y el personaje de esas raíces es el personaje del campo, porque la capital está mucho más europeizada. Buenos Aires, de hecho, es de las capitales latinoamericanas, sino la más europea. Entonces busca y encuentra ese color local, ese patriotismo, entre comillas, en el gaucho. Por eso es un poema que está dentro de la corriente romántica, tardía, pero todavía romántica de la literatura. Bueno, hemos dicho los años de publicación, 1872, 1879. José Hernández ha publicado diferentes artículos en periódicos, en diarios argentinos antes de la publicación del Martín Fierro. Por ejemplo, cito algunos nombres por si interesa a alguien, ¿no? La Reforma Pacífica, el Nacional Argentino, el Eco de Corrientes, el Río de la Plata, la Pampa, son títulos de periódicos donde ya antes de la publicación del Martín Fierro, Hernández comenta y critica la situación del gaucho. Bien, la historia, no sé si la han leído, la historia del Martín Fierro. Martín Fierro es el gaucho.
La estructura del poema es como un poema cantado. Es decir, el gaucho, supongo que en alguna pulpería, en algún boliche, ¿no? Que son los nombres que reciben las tiendas de comestibles y de bebida, ¿no? En una pulpería, pues toma la guitarra, está descansando después de su jornada campestre o campesina, y está en la pulpería y está bebiendo caña, supongo, así me lo imagino yo, ¿no? Con su poncho, se ha quitado el sombrero, sudoroso, acalorado, y empieza pues a improvisar. Ahí me ayudará también Kim, que es músico, y ha trabajado el tema de la música en Martín Fierro. Me ha inspirado algunos comentarios antes de la charla. Y entonces el gaucho empieza a entonar. Y si se encuentra otro gaucho o se encuentra otro payador presente, pues normalmente se hace la pugna, ¿no? La lucha, a la manera de los raperos, dijimos antes, ¿no? Improvisando letras. Claro está, José Hernández el poema de Martín Fierro no está improvisado, está escrito, pero representa lo que sería una improvisación de payadores en un lugar como una pulpería o en medio del campo. Supongo que no habría ningún problema a la hora de ponerse a cantar, ¿no? Entonces, la primera estrofa, igual la recuerdo de memoria, la primera estrofa de la ida es: aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitario, con el cantar se consuela. Es decir, la primera estrofa de San Nicolás presenta una oralidad, presenta, digamos, la característica esencial de toda la obra. Es una obra oral, leída en este momento, pero que viene de la tradición oral. La tradición oral es la manera primitiva de la literatura. La literatura, primero, la historia de las civilizaciones es oral. Es lógico, es oral, se transmite de manera oral. Los juglares, por ejemplo, estoy pensando en la Edad Media, en España, o en la Grecia antigua también se transmitiría de esa manera, y luego pues lo escrito viene después. Cantar, ese es uno de los elementos más importantes, y está en la primera estrofa. Creo que es la única palabra de la primera estrofa que se repite: cantar. ¿Verdad? Aquí me pongo a cantar, al final, el último verso también, ¿no? Rima, son estrofas, se llama sextilla. Hay muy pocas estrofas que tienen 4 versos en la obra, el 90 y tantos % son estrofas de 6 versos, con una rima concreta. Puede variar, pero normalmente hemos dicho cantar, vihuela, desvela, ahí tenemos ya la primera rima, el verso segundo y el tercero, extraordinaria, solitaria, hay un pareado ahí, cuarto y quinto, y cantar en el sexto. Sería como, en métrica sería A, B, B, C, C, B. Y el último verso, el sexto, está con el segundo y el tercero. Y el cuarto y el quinto van juntos. Y así se repite. Entonces, eso da una sonoridad, incluso leyéndolo en voz baja en casa o en la biblioteca, donde estemos, pues va creando una uniformidad, una sonoridad incluso interna, pues que nos ayuda a ver que esto era cantado, ¿no? Era cantado o improvisado. Y tenía el acompañamiento de unas 2, 3 guitarras y pues todo el jolgorio general que se crearía alrededor de esta fiesta, digamos, o este combate poético. ¿Qué más? Otras influencias de la Auchesca y el Martín Fierro es la picaresca, por supuesto. La picaresca, no sé si saben, es un género que nace en España en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, con el Lazarillo. El Lazarillo de Tormes es la historia de un niño pobre, muy pobre, que entra al servicio de diferentes amos. Uno ciego, otro pobre, otro más pobre todavía, y así va, ¿no? Entonces, escrito en primera persona, el Lazarillo cuenta su vida desde adulto, su vida de cuando era niño,
usa la primera persona y cuenta cómo haga lo que haga, intente lo que intente, por mucho que trate de avanzar en la escala social, no lo consigue. Y siempre se queda en el mismo escalón social, en el escalón del pobre. La pena que está en la primera estrofa, una pena extraordinaria, esa pena es la dificultad, es la penuria que pasa el protagonista y que no lo deja no solo avanzar en la escala social, sino que no lo deja avanzar y desarrollarse como persona. El Martín Fierro tiene más problemas, más que un griego actual. ¿De acuerdo? Que ya es mucho hablar, Tiene muchos problemas. El Martín Fierro lo llaman a filas, va a la frontera y cuando vuelve se encuentra, abandona a mujer e hijos, a un enjambre de hijos, dice Hernández, un enjambre, muchos hijos, después al final son dos, o al menos son dos los que aparecen en la vuelta, ¿no? Y deja a su mujer también. Y al volver se encuentra la tapera. La tapera, que es una palabra que se repite mucho, es el rancho abandonado, el rancho destruido, el rancho olvidado, sin, por supuesto, hijos ni mujer. Esa es la primera pena. Después otras penas corren paralelas a diferentes crímenes en los que el gaucho se ve obligado a cometer. El Martín Fierro es muy valiente, puede con todos, es como, no sé, estas películas americanas donde el protagonista a todos los mata, y puede con todo, y mata por ejemplo a un negro. ¿Y cómo mata a un negro en un baile? Mata a un negro porque el negro se ve muy molesto con él porque él hace un juego de palabras con la compañera del moreno, del negro. Uso palabras que están en la obra, sin ningún tipo de intención, no sé, xenófoba, ningún tipo, está aquí. Dice, va cayendo gente al baile. Va cayendo gente al baile. Le está diciendo a la mujer del negro, a la negrita, le está diciendo vaca. Porque antes, en la estrofa anterior, dice que la negrita está un poquito gordita. Va cayendo gente al baile. Es decir, el juego con la palabra, que es el juego del payador, el payador está constantemente jugando con versos, jugando con palabras, incorpora también, dentro de la narración, dentro de la estrofa, hay juegos de palabras dentro del verso, dentro de la historia. No sé si eso juega mucho los mexicanos con eso, ¿no? Muchísimo. El albur. El albur. Uh-huh. Ese juego de palabras que contienen un segundo significado, normalmente no necesariamente ofensivo, pero sí un poco pícaro y un poco, no sé, molesto igual, o con intenciones no muy buenas, en todo caso. Entonces comete crímenes, pero son crímenes que no hacen sino empeorar el estado anímico, no empeorar, sino, sí, llenar de remordimiento en la mente del gaucho. A mí me lanzaron a la frontera, a cuidar la frontera, estuve peleando con indios, estuve protegiendo a mi nación sin recibir nada a cambio, pasando hambre, pasando sed, sufriendo, lejos de mi mujer y mis hijos, y luego tuve la necesidad, me obligaron a matar a un gaucho guapo, que es uno de los episodios de la primera parte, y a un negro. Cuando está el Martín Fierro en un episodio muy, ¿cómo lo diríamos? En un trance muy, casi a punto de morir, por parte de la policía, viene la policía, no sé qué tipo de policía sería, policía de la Pampa, dentro de la policía el sargento es Cruz, y Cruz es gaucho, ve a Martín Fierro y no lo mata. Es decir, se rebela contra sus compañeros, los otros policías, y ayuda a Martín Fierro. Y se hacen amigos. Y ahí termina la primera parte. Y luego la segunda parte, la vuelta, no quiero decir segunda parte, la vuelta, la ida y la vuelta. La vuelta
comienza con que Cruz y Gaucho y Martín Fierro, desertores, entran en territorio indio y viven con los indios. Y con los indios son rehenes, son cautivos y las pasan muy mal. Entonces, durante 1000 versos estamos viendo cómo viven los indios, los salvajes, qué costumbres tienen, y cómo ellos pasan 2 años en cautiverio, cautivos, prisioneros de los indios, y lo mal que lo pasan. Y luego, hacia el final, van apareciendo en esta técnica muy cervantina, que es esta técnica de la anagnórisis, van apareciendo, y del teatro también, clásico español, anagnórisis, van apareciendo personas que, tú eres mi hijo, Natos, aquí está mi hijo, y viene el hijo de Cruz, y viene el segundo hijo de Martín Fierro, y van apareciendo hijos, y van cantando, se van incorporando al relato, van narrando, van jugando son también payadores, y se va completando la segunda parte, la vuelta del Martín Fierro de esa manera, con ese proceso de unificación familiar y de que, bueno, el gaucho, si al menos no consigue la estabilidad social, si al menos gana algo de autoestima y algo de bienestar humano gracias al encuentro con su familia o con amigos. Esa es más o menos la historia. Entonces, de la picaresca tiene eso, la autobiografía y este sinfín de penalidades que pasa el protagonista sin merecerlo. Y luego, pues nada, yo disfruté mucho, y esta vez, y supongo que la vez que lo leí con el lenguaje. El lenguaje es una mina de descubrimientos, porque Nicolás lo sabrá, claro. Yo trabajé con una edición crítica de estas de cátedra. Hay una edición aquí en Polyglot muy interesante, con un epílogo de Unamuno sobre Martín Fierro, escrito por los grandes de la época. Es que ha escrito Unamuno, que estaba ahí por esa época, y escribió, por ejemplo, Borges también, un poquito más tarde, por supuesto. Y yo estuve con la edición crítica de cátedra porque hay mucha riqueza en cuanto a vocabulario del paisaje, en cuanto a el caballo, cuántos adjetivos puede tener, qué tipo de caballo es, por el color. Yo conocía 2 o 3 adjetivos para caballo. Conocía Sarco, que es el que tiene los ojos claros y es como clarito de piel, pero aquí es que ya no recuerdo, no sé si hay matrero, es que no recuerdo. Entonces la edición crítica sí nos ayuda al lector extranjero o al lector no argentino o no del cono sur, al menos, nos ayuda a entender todo el vocabulario relacionado con los caballos y también con las armas, porque el gaucho no está desarmado. El Martín Fierro diría, no estoy ni desarmado ni soy un desalmado, diría, por ejemplo, no tengo alma y tengo armas. Y tiene, por ejemplo, pues las bolas, ¿no? Las bolas, las boleadoras, creo que no me equivoco, las boleadoras, supongo que sería, al menos así lo describe el libro, la edición, una bola pequeña y 2 que giran. Entonces se agarra la pequeña, supongo, aquí me están ayudando las películas, y se lanza, y es el arma principal del gaucho, y después pues el cuerpo a cuerpo, ¿no? Y el cuchillo, claro, lo olvidaba. Sí. Y el cuchillo, que no sería pequeño. El facón, el cuchillo. Pues hay mucho vocabulario de armas, hay mucho vocabulario del paisaje, y hay mucho vocabulario también de la fauna de la pampa. Animales desde roedores hasta aves zancudas, hasta aves rapaces. El vocabulario de la fauna también. Recuerdo una que no entendía lo que era tero. El tero es como un armadillo, ¿qué es? El tero, no recuerdo, muchos armadillos también. Los armadillos son como tortugas, pero más feas. A la tortuga le haces, ¡ay, qué bonita la tortuga! Incluso, supongo que los armadillos son estos que tienen como una concha completamente defensiva y son como más alargados, cola larga, nos situamos, ¿no?
Hay muchos tipos de armadillo en el texto, hay muchos tipos de aves, hay muchos tipos de... Tatú, lo llaman en griego. Tatú. Y en Argentina lo mismo. Sí. Tatú mulita. Sí. Ah, Y de allí curioso. se hace el charango. Ah, el charango lleva Sí. el La caparazón, el la coraza. caparazón, sí. Sirve para Qué hacer curioso, charangos. qué curioso. Sí. Y eso, está lleno, el Martín Fierro está lleno de referencias al paisaje. Y no sé qué más, si os inspira algo, algún comentario. No quiero, bueno, la historia la conté más o menos que ocurre. No es tanto lo que ocurre como cómo se cuenta, la sonoridad, Sí. el lirismo. No es una obra seca en cuanto a, no es describir de manera sobria, de manera superficial. Hay un lirismo que toma el Martín Fierro de dos fuentes, del propio autor, por supuesto, que es el que escribe, una persona culta, como decía, ¿no? Pero también del espíritu libre del propio gaucho, que le permite estar en... Hay muchos pasajes en los que el gaucho está contento solo con tener la pampa y el cielo, y no ver nada más. Su poncho para taparse, su sombrero para cubrirse y poco más. Y su caballo bien atado, no a ningún árbol, porque árboles no hay, atado a algún arbusto, de manera que el caballo no pueda fugarse. Eso en la pampa debe ser complicado. Como atar el caballo está ahí, mi poncho, mi cielo arriba, mi pampa y bueno, y su sustento, que no sería tampoco mucho, y sus labores de campesino y sus amores. El enamorado aquí creo que es el más enamorado de la Cruz. Cuando llega a Cruz cuenta la historia de su mujer, que cómo la pilló con uno de los sargentos del ejército, no sé, lo mandó a Cruz, el jefe del militar lo mandó lejos, ¿no? Es lo que suele pasar, te mandan lejos y luego, como vuelas un poco antes de lo previsto, te encuentras con el pastel. Y volvió y se encontró al viejo pues con la china, la china, lo digo bien, ¿no? La china, la chica, la china, no de la China de Argentina, pero se llama China, muchacha. Y se la encuentra. Entonces Cruz no tiene esa pena de haber perdido a la familia como si la tiene Martín Fierro, sino que tiene esa pena de haber perdido a su mujer porque la pilló con otro. Entonces cada uno tiene su pena, cada uno tiene su pena y se canta lo que se pierde, como dice el poeta. Entonces la pena, una buena guitarra y un buen paisaje como la pampa, y un buen autor que lo pone por escrito, pues son los ingredientes necesarios e imprescindibles para tener una obra maestra como el Martín Fierro, que es el poema más importante. Y para la época hubo de la ida mínimo 15 ediciones, como 60 y tantos mil ejemplares se vendieron de la ida, desde 1872 hasta 1874. En 2 años se vendieron todos esos ejemplares, y la gente, incluso la población rural en especial, leía el Martín Fierro con alegría, con gusto, y era una obra que tuvo mucho éxito cuando salió, cuando se publicó. La segunda parte pues viene un poquito ¿qué es lo que hizo Cervantes también? Cervantes lo hizo por otras razones, porque apareció un Quijote anónimo, falso. El Quijote de Avellaneda, que fue un Quijote que alguien escribió como continuación de la primera parte, y dijo Cervantes: hasta aquí hemos llegado, escribo la segunda. Así como el que dice: voy a fumarme un pitillo fuera en la calle, voy a escribir la segunda parte del Quijote. Y dejó pues el terreno, digamos, yermo a posibles continuadores, como matando a Don Quijote, haciéndolo morir, ¿no? En la playa de Barcelona. Y ahí murió, vuelve y se muere, y ya no hay más continuaciones. En el caso de Martín Fierro es diferente. Hay un autor, hay un José Hernández mucho más, no diría conservador, pero sí más tranquilo en cuanto a la denuncia social de la obra. Está mucho más suave, como hemos dicho antes, y publica la segunda parte. El verso se ve diferente también.
La segunda, si comparamos la primera parte de las primeras estrofas de la primera parte de la ida y las primeras estrofas, el verso de la segunda parte es mucho más elaborado, menos espontáneo. La primera la hemos leído, ¿no? La primera la hemos dicho. La primera, Sí, aquí me pongo a cantar, ¿no? Al compás de la vihuela. No sé si que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria, con el cantar se consuela. No sé si es buen ejemplo, pero recuerdo que la primera parte de la vuelta me pareció mucho más de poeta sosegado, de algo así como una situación mucho más controlada. La primera estrofa de la vuelta: atención pido al silencio y silencio a la atención, que voy en esta ocasión, si me ayuda la memoria, a mostrarles que a mi historia le faltaba lo mejor. Bueno, están los tópicos también de la literatura oral. En la literatura oral, a mí me gusta mucho la literatura medieval, la leo mucho, la leía, aún la leo. Todos los tópicos de la literatura oral medieval están en el Martín Fierro. Hay una llamada a los dioses, a Dios. Una llamada a Dios para que ayude al poeta a cantar, a tener un buen camino en su poema. Y hay un recurso que se llama, los críticos lo llaman captatio benevolentiae, que significa captar la benevolencia del público, del lector, como diciendo que yo soy un cantor, pero bueno, soy un payador, pero de los normales, no soy tan bueno. Eso, junto con la llamada al Dios, la petición de ayuda en esta experiencia literaria, eso está sobre todo en la primera parte, y eso proviene de un autor que sabía lo que hacía. Por eso no podemos decir que el Martín Fierro es el poema de un gaucho. No es el poema escrito por un autor que habla de los gauchos y que usa a Martín Fierro como ejemplo. Nada, la edición esta tiene una pinta extraordinaria. Es la ira solo, por lo que veo. Y está ilustrado, tiene una ilustración de Esther Osuna Miró, lo tenemos aquí por si alguien quiere tenerlo, quiere comprarlo. Y nada más, a mí me gustaría que dialogáramos, así que estamos en familia. Sí. ¿Alguna cosita? Yo lo que quería decir es que veo que el Martín Fierro para los argentinos en la literatura sigue presente, es como está siempre omnipresente, ¿no es verdad? Abres un libro, Borges por ejemplo, hace muchas referencias y escribe mucho sobre incluso como que parafrasea a Hernández. Sí, supongo que sí. Antes hablábamos del poema épico que tenemos nosotros en España. El poema épico que tenemos nosotros en España es la historia del Cid, del cantar de mi Cid. Si se considera épico en cuanto a género épico, no es que el español se siente identificado, el español del siglo XXI, con eso. Creo que no se siente identificado, o muy pocos españoles se sentirán identificados con un caballero medieval que mataba musulmanes a golpe de espada. Bueno, lo sabrá, supongo. No nos identifica, porque también entraríamos en otros comentarios, en otros temas, pero creo que lo árabe en España tiene una connotación bastante más positiva que la que tienen otras culturas y otros pueblos invasores en otros países. No sé si me explico. Lo árabe, yo soy de una ciudad que fue 500 años árabe. Soy de Córdoba y la gente de Granada, por ejemplo, tienen un pasado árabe de 750 años. Pero lo que dejaron los árabes fue tan positivo que entonces eso nos permite no identificarnos tanto con un poema épico, primero, escrito en 1140, hace casi 1000 años, y segundo, que trata de algo tan, fuera de tono y fuera de juego como es
el poema de Mio Cid es una cruzada, digamos, es lo que eran las cruzadas contra los infieles en el Mediterráneo. En literatura sería eso el Cantar de Mio Cid, ¿no? En el caso del Martín Fierro es un poema mucho más reciente, estamos hablando de hace 150 años, y es de un tipo popular que supongo que seguirá teniendo, gozando de la simpatía de la gente, el gaucho. Es como no sé, en España ¿qué sería ahora el gaucho? O en México, ¿qué sería? En España no hay ningún tipo, bueno, en España en el siglo XIX sería ¿quién sería? El torero o el no sé, tampoco. Un tipo popular romántico del siglo XIX, ¿quién era? El bandolero. En España sería el bandolero, era este que luchaba contra los franceses en las montañas. Curro Jiménez, ¿no? Por ejemplo, el bandolero, que es el Antártis griego, ¿no? Que estaba en las montañas y luchaba contra las tropas de Napoleón. Eso sería, ¿no? Eso dio, por ejemplo, lugar a obras como Carmen. Carmen, la ópera Carmen, que después ha sido no solo ópera, habla de una gitana que se enamora de un bandolero, o al contrario, el bandolero se enamora de Carmen, porque Carmen hace con él lo que quiere. El otro es el que sufre. Entonces, la figura del bandolero, sí, en la provincia de Córdoba nosotros tenemos pueblos donde la plaza mayor tiene el nombre de bandolero. La estatua principal del pueblo tiene un bandolero. Tiene el bandolero con la navaja, la patilla, el bandolero, no sé si tenéis esa imagen, o la película, por ejemplo, de Carmen, de Saura, creo que, ¿no? De Carlos Saura, la película española que muestra al ejército napoleónico y a los bandoleros que defendían a la patria. Podría ser eso, ¿no? Entonces, el bandolero es simpático en España. Es un personaje simpático. ¿Por qué? Porque luchó contra los franceses. Los franceses para los españoles, pues bueno, a mí me caen muy bien, pero a muchos no les caen bien. A mí yo los amo, ¿no? Porque he vivido allí también, pero no sé. Pues eso sería igual el gaucho, supongo, desde la óptica de hoy, ¿no? Hacia 150 años atrás, para un argentino de ahora. En Colombia no sé si habrá, o en México, no sé si habría algún tipo popular decimonónico. Bueno, en el caso de México sería por los revolucionarios del 1910-1920. Sí, ya llegando aquí. Claro. Pero sí. Pancho Villa o Zapata, ahí ese sería el revolucionario, ese sería digamos, el personaje no popular, pero sí querido de una época en la que se batalla contra algo, en la que se lucha contra algo. Aunque en el caso de Argentina pues ya habían pasado 40-50 años de la independencia, pues, pero había otros problemas, ¿no? Había otros problemas, y ahora los problemas empiezan a ser internos, no con España, sino que empiezan a ser guerra civil, un dictador, bueno. Sí, el problema de la frontera con el indio. El problema de la frontera con el indio y... No sé, ¿alguna pregunta más? Me gusta que estamos en familia. Lo mismo que pasó en Nico. Italia con lo que se llama el banditismo. ¿Qué? El banditismo, el El banditi, banditismo. Ah, en el sur. Cuando el norte quiso dominar el sur y imponer su ley, eran entre, ¿cómo decir?, ladrones, patriotas, como el bandolerismo, pero un poco fuera de la ley, defendiendo el pobre contra el rico y sobre todo contra la ley que quería imponer el norte. Los Saboya, que dominaron el sur, el reino de Nápoles y todo eso. Sí, es eso, Nico. Y los hay todavía muy populares, hasta los años 40, años 50, en Sicilia y en Calabria. En Calabria. Salvatore Giuliani, por ejemplo. Hicieron películas. Es eso, es que yo creo que cada nación tiene su antisistema. Sí, el antisistema y que sí, continúa siendo un personaje querido. Un personaje yo querido. Porque yo no lo he leído, el texto de los fragmentitos, pero entero no. ¿Qué sería? ¿Una especie de Robin Hood, pero de la Argentina del romanticismo o qué? Sí, bueno, no defiende, el autor defiende a los pobres, a los gauchos. El gaucho en sí sobrevive,
por sí solo, no Es defiende a como- nadie más. es más bien un antihéroe, entonces. Defiende su pellejo. Es Es un antihéroe visto desde arriba, es decir, visto desde la gobernación, desde el Estado, desde los gobernantes. Es un personaje porque es al que van a mandar a lo complicado, a la misión difícil, ¿no? Lo que dijimos antes, el último de la fila, y lo mandan a él, ¿no? Pero tampoco el gaucho tampoco defiende a la gauchada. Solo, bueno, en el caso de Cruz, cuando aparece y defiende a su amigo, bueno, su amigo no conoce, Cruz no conoce a Martín Fierro, pero sabe que es gaucho como él. Y Cruz se sale de esa un escuadrón policial, se sale para defender, pero no es el Robin Hood en cuanto a darles el pan a los pobres o defender, no le llega a eso, tiene que defender su pellejo primero, y mucho es. Cuando dices campesino, ¿es ganadero o es agricultor? Ganadero. Ganadero, vale. Ganadero, Porque esto me imaginaba en la Pampa, no creo que se Sí. pueda cultivar mucha cosa. una poquita cosa supongo, ¿no? Sí, es ganadero previo al alambrado, cuando tenías el ganado libre y Libre. había que ir a buscarlo, digamos. Sí, es Cambiarlo ganadero, sí. de un lado a otro. Sí, usé mal el término por campesino como campo, pero no agricultor, es ganadero, es ganadero. Y es un poema que si quitamos si apartamos el vocabulario, el léxico es complicado para cualquier lector, supongo, es una delicia. La sonoridad que tiene y el lirismo que consigue Hernández en su texto y lo que tiene de un poco de guía turística, ¿no? Estás viendo la Pampa, estás viendo la pulpería, estás imaginando los animales, estás imaginando los yuyos, las hierbas, ¿no? Estás imaginando muchas cosas, es muy plástico, es muy visual, a pesar de ser en verso, porque el verso siempre nos distrae, el verso es algo que distrae de la imagen, el verso es artificio, el verso es ornamentación, el verso ¿Es música? es música, y eso te puede Pero- distraer de la imagen, de lo que proyecta, pero no, está ahí está la Pampa, ahí están los gauchos, está su vestimenta, está algún mate ahí seguro que aparece también, está la fauna, está la flora, lo poco que hay. Es lo que pienso, sigo pensando en Borges, ¿no? Que Borges así le quita la rima y lo hace prosa, pero también ahí está también en la prosa. Sí. Y luego si nos vamos también a la música está Atahualpa Yupanqui y me hace volver a pensar en Martín Fierro, ¿no? Hay un relato de Borges, relatito, no sé si está en El Hacedor, que se llama, y el título creo que es El Gaucho o incluso Martín Fierro, Yo creo que sí. A ver y es si un me- relato muy sabroso que dice: un gaucho está en la Pampa a punto de matar a otro. Es un relatito chiquito, es una imagen, no es un cuento, no es una historia. Hay un gaucho en la Pampa a punto de matar a otro, y en ese momento aparece la imagen de Bruto en la Roma antigua, Bruto y Marco Antonio, ¿puede ser? ¿Quién mata a Bruto? No, Bruto mató a César. Bruto mata a César. Casi o no. Y dice: tú también, hijo mío. Esa frase ha quedado en la historia de la, ¿no? Sí, sí. Entonces Borges, que es muy dado, le gusta mucho conectar instantes en diferentes puntos del tiempo. Y un instante que está aquí ahora se ha repetido, o se va a repetir en el futuro, o se ha repetido en el pasado. Eso es muy Borges, esa coexistencia de momentos alejados en el tiempo, pero que existen. Coexisten, conviven en el mismo punto. Un gaucho está a punto de matar a otro en la Pampa, viene esa frase de Bruto y de César: tú también, hijo mío, pero el gaucho no dice tú también, hijo mío. ¿Qué dice el gaucho? Che, dice algo como che, vos también, o algo así. Y ese es el relatito de Borges. Y Borges también trata a Borges lo tenemos como muy intelectual, pero trata también temas populares. Sí. Borges estudia al Martín Fierro también. Tiene un estudio sobre Martín Fierro. Se le nota. Sí. Pues nada,
les invito a leer el Martín Fierro, Kim, si hubiésemos traído una guitarra igual... Un fallador. Una sextilla. Un fallador catalán. Es que es muy musical. Es musical. Eso lo coges y te pones a cantar encima como lo harían en la época, con un par de acordes, con muchas también canciones mexicanas que usan un par de acordes y van dándole a los versos y esto. Sí. A mí me da la impresión de que se vea muy representado. Sí. Por lo que he leído, y es que lo ves. Sí. Lo ves. Sí. Bueno, ahora con los con 150 años, pues estuve por YouTube mirando cosas que están pasando ahora en Buenos Aires, en Argentina en general, hay mucho material, hay muchas conferencias. Lo mío fue algo así como de orientarnos, ¿no? ¿Qué es esto del Martín Fierro? Pero habrá muchas cosas de mayor calidad y mucho más, pues, documentadas que lo que hemos hecho hoy. No es que sea mayor calidad, simplemente es otra cosa. Mayor cantidad, igual. Eso. No. Pero bueno, aquí está el libro, hay mucho material en internet, los argentinos pululan por aquí por Atenas para que quien tenga una duda Para ilustrarnos. Exacto. Y nada más. Muchas gracias. No sé si voy mal de hora, bien. No, Sí. es Y gracias a Políclos, gracias a Adriana, gracias a Nicolás, a la Embajada de Argentina, por supuesto, a Abanico, como no, y a los locos que vinieron aquí a las 5 de la tarde, A los gauchos que a la Pampa Ateniense. A la